Hola queridos alumnos, muy buenos días. Vamos a empezar hoy día entonces con la segunda parte de la clase que le envié. Habíamos hablado de hartas cosas, vamos a hacer un pequeño repaso a modo de retroalimentación. Bueno, espero que se encuentren bien, espero que se estén cuidando en sus casas y que estén siguiendo las indicaciones. Y vamos a seguir con este método. Ya, lo ideal es que ya terminando esta clase ustedes puedan mostrarme sus inquietudes, ya sus dudas, para poder ir resolviendo y tratemos de ocupar el foro, ya el foro que está en el aula virtual, ya, porque esa, digamos, es el método que tenemos para poder ir concretando sus dudas, ya. Bueno, habíamos hablado de las bases físicas de la radiación, ¿no es cierto? Ya, donde un segundo, perdón, ahora sí. Donde habíamos dicho que el átomo, ¿cierto? El átomo era la unidad estructural de la materia, ¿cierto? Estaba compuesta por hartos elementos, básicamente tres: los neutrones, los protones y los electrones, ¿cierto? Donde los protones estaban dentro del núcleo, ¿cierto? Recuerden que esto le va a confinar las propiedades, digamos, de cada elemento, ya siendo el aporte mayoritario en cuanto a masa se trata, con los protones y los neutrones, ¿ya? Y los electrones van a ser los que están girando alrededor de esta órbita. Luego hablamos de estructura atómica, ¿cierto? Del Z, qué es lo que representa el Z, qué es lo que representa el número de neutrones, ¿cierto? Siendo lo que está dentro del núcleo, cómo estos se grafican en estos elementos que nosotros podemos ver en una tabla periódica. Habíamos tomado como ejemplo el neón, ¿cierto? Donde su número atómico era 10, su número másico era 22, y les enseñé cómo tenían que o cómo podían ustedes llegar a la conclusión de cuántos neutrones tiene un átomo, ¿cierto? Después hablamos de los núcleos, ¿cierto? Que en el fondo es lo que está dentro del núcleo, ¿cierto? Y que si estos núclidos o nucleidos llegan a producir o son capaces de producir energía radioactiva, ¿cierto? Van a ser radionucleidos o radionúclidos. Ya hablamos de los isótopos, ¿cierto? Principalmente acá lo que es importante es, bueno, los tres son importantes en realidad, pero uno de los que más comúnmente escuchamos son los isótopos radioactivos, ya que son los isótopos que son capaces de generar energía desde el núcleo, por eso se llama energía nuclear, a través de un proceso ya sea de excitación o de ionización, ¿cierto? Y estos, con esa radiación que emiten, van a ser radioactivos, ¿ya? Las características ya las habíamos descrito, ¿cierto? Cuando tienen igual Z, diferente A, si tienen el mismo A, el número másico, o diferente Z, se llaman isobaros, o si son isótonos, es porque tienen solamente la misma el número igual de neutrones, ¿cierto? Pero como tienen un diferente número másico y un número atómico distinto, van a ser elementos totalmente diferentes, con propiedades químicas y físicas totalmente diferentes, ¿cierto? Luego hablamos de la radioactividad, que había sido indagada por estos señores que están acá. El matrimonio de Marie Curie, que son muy conocidos, ¿cierto? Y que en el fondo un proceso radioactivo o la radioactividad no era más que un proceso que ocurre en el núcleo, ¿cierto? Donde están los protones y los neutrones, donde se está liberando energía, ¿cierto? Acá, como le habíamos dicho, que esta energía, estas radiaciones, las radiaciones ionizantes, pueden ser de naturaleza electromagnética a través de los procesos de ionización, o podían ser
corpusculares a través de los procesos de excitación. Déjame un segundo, me voy a mover un poquito de acá, me voy a mover un poquitito acá arriba, ya, ¿cierto? Entonces, continuemos. Con respecto a los tipos de radiaciones ionizantes, ¿cierto? Teníamos que hay radiaciones corpusculares que se producen por fenómenos de excitación, y vamos a tener las partículas, la liberación de partículas alfa, partículas beta o radiación neutrónica. Y la que nos compete más a nosotros, las radiaciones electromagnéticas ionizantes, que son generadas por o se producen a través de un proceso de ionización, ¿ya? Átomos cargados eléctricamente, ¿cierto? Con pérdida o ganancia de electrones. Pero básicamente procesos de ionización, ya que van a producir estos iones y a la vez van a liberar energía radioactiva, ¿ya? Y en esa clasificación vamos a tener los rayos X y los rayos gamma. Los rayos X de principal importancia para nosotros, ya que todo lo que nosotros estamos estudiando, lo que estamos viendo ahora, nos estamos investigando o indagando más profundamente en estas materias para entender cómo se producen estos rayos X, ¿ya? Y habíamos hablado también de las fuentes naturales, ¿cierto? Que esencialmente estaban dadas por los rayos cósmicos, pero que a la vez hay elementos radioactivos que están presentes en toda la naturaleza, como por ejemplo el aire, el suelo, los alimentos, ¿ya? Que básicamente todo produce un grado de radiación, ya sea mayor o menor, ¿ya? Pero a la vez tenemos fuentes artificiales, ¿cierto? Fuentes artificiales que son producidas por el hombre. Me voy a correr un poquito de nuevo, me voy a achicar un poquito. Que son producidas por el hombre, ¿cierto? Y que prácticamente hoy en día están inmersas, por decirlo de alguna manera, en el quehacer humano. La segunda parte de esta clase tiene mucho que ver, o tiene casi todo que ver, con este tipo de fuente, ¿ya? O en el fondo el uso que nosotros le estamos dando, ya, para llegar ya a lo que este ramo significa. Bueno, continuando entonces. ¿Cuáles son los mecanismos, las fuentes que generan radiaciones? Ya vamos a tener básicamente en grandes rasgos dos, ¿ya? La fuente radioactiva como fuente propiamente tal, ¿cierto? Que están constituidas, están dadas por estos rayos núcleos naturales, ¿cierto? Ya también puede ser artificial. En el fondo, a lo que va esta diapositiva es que son fuentes, y estas pueden ser selladas o pueden ser abiertas. ¿Cuál es la diferencia básica? Bueno, su nombre lo dice todo, la verdad de las cosas, ¿ya? Las selladas, por una parte, son elementos radioactivos que están confinados dentro de un aparato, ¿ya? Y evita que esa radiación salga, ¿ya? Lo tenemos, por ejemplo, en equipos de radioterapia, ya, para uso de cáncer, por ejemplo, un muy buen ejemplo, ¿ya? Y por otra parte tenemos las fuentes radioactivas que son abiertas, ¿ya? Estas que son abiertas son las que se trabaja directamente con el material radioactivo, ¿ya? Un ejemplo en medicina puede ser algún método o un medio de contraste. No sé si alguna vez lo han escuchado de quieres llegar, por ejemplo, a examinar algo de los vasos sanguíneos y el paciente se le da un elemento que es radioactivo y funciona como método de contraste. Nosotros podemos ver de mejor forma que lo que queríamos, donde se distribuye, ¿ya? Y se pega, ¿cierto? O se adhiere a cierta estructura anatómica. Luego una radiografía, ya, ahí tenemos un ejemplo de algún radionúcleo que es utilizado y que en el fondo está ahí en una fuente abierta, ¿ya? Y lo otro que tenemos son los equipos generadores, ¿ya? Los equipos generadores, y aquí es donde más nosotros nos podemos interesar. Se ponen acá en la diapositiva dos ejemplos,
ya los ejemplos, que son los equipos generadores de rayos X, por un lado, y por otra parte los aceleradores de partículas, ya que son para investigación y otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que es la característica principal de estos tipos de fuente generadora de radiación ionizante? Bueno, lo principal es que hay una emisión, existe esa emisión de radiación, pero esta se va a activar solamente por el tiempo que nosotros queramos. Y es el caso de los equipos de generadores de rayos X. Yo aprieto el cronorruptor, empieza a generar los rayos X, y una vez que yo corto este cronorruptor, o sea, viene programado, deja de emitir radiación. ¿Ya? El principal mecanismo, también cabe destacar que el principal mecanismo por el cual se produce esta radiación o estos equipos generadores funcionan es con energía eléctrica. ¿Ya? Y bueno, ahí está la amplia gama de equipos de rayos X que se utilizan en el campo de la medicina, ya sea dental, medicina general, e incluso de uso veterinario, ¿ya? Y otro tipo también de artefactos que están en los aeropuertos, por ejemplo, o que si unos juzgados, que quieran ver algo que está dentro para controlar algún equipaje o algo que lleva alguna persona, por ejemplo. Ya, ahora bien, es importante que ya tenemos toda esta base de que se generan estas radiaciones ionizantes, se está generando esta radiación, y resulta que nosotros siempre vamos a estar expuestos, ¿cierto? ¿Cómo nosotros lo medimos? ¿Cómo nosotros vamos a dimensionar, digamos, a cuantificar esta radiación? Bueno, hay dos formas. Hay una magnitud de exposición y una de actividad. La exposición es la cantidad entonces de radiación, en un punto específico. Ya esta solamente se utiliza para los rayos X y los rayos gamma, o sea, es digamos la que a nosotros más nos sirve, porque nos va a medir la cantidad de radiación que hay en el ambiente, ¿ya? Por eso se dice que es de un punto específico en el aire, ¿ya? Mediante esta magnitud de exposición, ya vamos nosotros a medir cuánto o qué tan expuestos estamos, digamos, en la consulta odontológica en una sala de rayos X, ¿ya? Y la actividad tiene más que ver con el uso industrial, ya, porque tiene que ver con la desintegración de estos elementos radioactivos, ¿ya? Y se mide en unidad de tiempo, ¿ya? Acá, como ustedes pueden observar, está el Coulomb por kilogramo. Antiguamente se utilizaba la Roentgen, ¿ya? Si vieron la serie de Chernobyl, aparecen todas estas cosas, ¿ya? Igual de repente es como entretenido quizás que la puedan ver, y ya teniendo como toda esta información a grandes rasgos, quizás puedan entender qué es lo que pasó ahí, ¿ya? Que fue un hecho histórico bastante lamentable, ¿ya? Y es por todo lo que nosotros estamos estudiando en este momento, porque la radiación, si bien es algo que nosotros utilizamos para nuestro bien, con fines médicos y por ende con fines benéficos para la salud de las personas, también hay indicios como este suceso de que la radiación puede dañarnos e inclusive nos puede llevar a la muerte, ¿ya? Y ahí también, como habíamos visto un poco de historia, bien lo supieron los esposos Curie, de que ellos en sus investigaciones, sin saber, como ellos recién estaban indagando en este asunto, sin saber, fallecieron a causa de esta exposición a la radiación, ¿ya? Exposición exagerada por lo demás, ¿ya? Más avanzando en el curso vamos a irnos dando cuenta cuáles son las medidas
aceptadas, digamos, cuánto es la cantidad de radiación, la cantidad de exposición que nosotros podemos estar sometidos, ¿ya? Y para ello existen otras unidades también, otras unidades que se utilizan ya en la protección radiológica. Bien se dice la protección radiológica porque estos parámetros se definieron justamente para que nosotros estuviéramos expuestos lo justo y necesario, ¿ya? También van a ser cosas que vamos a ver en el curso en próximas clases, ¿ya? Entonces tenemos la dosis absorbida, ¿ya? Una que es una magnitud, digamos, una unidad muy importante, ¿ya? Porque esta dosis absorbida es la energía, ¿ya? La energía absorbida por unidad de masa en un tejido u órgano. Es decir, cuánta energía absorbe, ¿ya? Cuánta energía absorbe de esta radiación en un pedazo, digamos, de tejido humano, podría decirse, ¿ya? Y esta se mide en Gray, ¿ya? Después tenemos la dosis equivalente, que se mide a partir de la dosis absorbida, pero bueno, no lo utilizamos tanto como porque esta va a depender más del tipo de radiación, ¿ya? La dosis absorbida no depende del tipo de radiación, sino de cuánta cantidad solamente se absorbió. Y la dosis efectiva también es importante porque esta dosis efectiva va a ser la dosis de radiación que va a absorber todo el cuerpo, ¿ya? Va a absorber todo el cuerpo, ¿ya? Bien, y lo que es tasa o potencia, bueno, eso de la tasa o la potencia son, digamos, para estandarizar más o menos estas magnitudes, ¿ya? Una tasa o potencia es una unidad que se ocupa no solamente en este ámbito, se ocupa en muchos ámbitos más, ¿ya? Pero en el fondo, como tasa vamos a entender la magnitud, ya que se está aplicando por unidad de tiempo. Eso es una tasa. Ya. Ahora vamos pasando, digamos, a las aplicaciones de las radiaciones ionizantes en la actividad del quehacer humano. O sea, ¿para qué nos sirven estas radiaciones? ¿Cómo nosotros utilizamos para nuestro beneficio estas radiaciones ionizantes? Ya vimos cómo en general cómo se ocupan, cuáles son los tipos, cómo se producen. Pero bien, el sector salud es el más utilizado, ¿ya? Es el más amplio de todos, aporta una contribución de cerca del 90% de las exposiciones del ser humano a las fuentes artificiales de radiaciones, ¿ya? Coloquialmente nosotros hemos escuchado, me imagino desde pequeños, chuta, me quebré un brazo, o me fracturé, o me pasó esto. ¿Qué es lo que pasa? Radiografía, ¿cierto? Es bastante común. Lo que ya hemos hablado anteriormente de los tipos de los medios de contraste, las ecografías, por ejemplo, para las que son mamitas, ¿cierto? Más de alguna vez pasaron por eso, ¿ya? Entonces la utilización en el sector salud es lo más es el campo más amplio de los fines de las radiaciones ionizantes, ¿ya? Y ahí tenemos en primer lugar con fines diagnósticos, ¿cierto? Con fines diagnósticos, eso quiere decir como un examen complementario, ¿ya? Que en el fondo lo que nosotros hacemos en radiología dental, acá lo vamos a poner como principal ejemplo, obviamente, los equipos generadores de rayos X para dental, ¿ya? La radiografía dental es uno de los exámenes complementarios que más utilizamos en el ámbito nuestro, ¿ya? Porque si bien es un método diagnóstico, eso quiero que lo tengan siempre claro, chicos, siempre claro, es un complemento, ¿ya? Nada reemplaza el examen clínico o el conjunto de exámenes que nosotros realizamos a un paciente, ¿ya? La radiografía, muy útil por lo demás, pero es un examen complementario. Yo no puedo hacer diagnóstico a partir de una radiografía. Es algo muy sencillo, chicos.
yo estoy viendo, y quiero que se lo graben mucho esto, yo estoy viendo en 2 dimensiones algo de 3 dimensiones, ¿cierto? ¿Ya? Porque yo en una placa de radiografía yo solamente veo, veo lo que hay, es básicamente una foto del diente, pero en un plano, ¿ya? No tenemos la tridimensionalidad. Ahora bien, sí existen, como ahí en la diapositiva salen, los equipos escáner, ya las tomografías, que ahí sí podemos nosotros ver algo en 3 dimensiones. Cada día se utiliza más, cada día tenemos más a la mano, es más fácil obtener este tipo de exámenes, ya, pero por excelencia, digamos, el que más se utiliza es la radiografía dental. Ya, ¿qué más tenemos? Ahora tenemos otro lado. Ya no solamente el fin diagnóstico, ya no solamente el fin de complemento al diagnóstico que yo quiero hacer, diagnosticar una carie, diagnosticar alguna malposición dentaria, por ejemplo, sino que también tenemos equipos generadores de rayos, de radiaciones ionizantes con fines terapéuticos. Y aquí uno de los más, digamos, un ejemplo más claro es la radioterapia. La radioterapia que en el fondo se utiliza para tratamientos de cáncer, ¿ya? Para que se hagan una idea. Ya, ahí nosotros tenemos un fin terapéutico porque está ejerciendo un efecto terapéutico en el paciente, ¿cierto? En el diagnóstico nosotros solamente estamos sacando un examen imaginológico para poder ver. En los fines terapéuticos nosotros estamos atacando una enfermedad, estamos dando tratamiento a una enfermedad. Y otro uso también que utilizamos, no podemos dejar de mencionarlo, son los de uso veterinario, ¿ya? Equipos generadores de rayos X de uso veterinario. Ahí en la lámina que se puede observar tenemos a un perrito. Tenemos un perrito que se le está haciendo un examen, ya, ¿cierto? Esto es un equipo, es básicamente igual que el de los humanos, ya, pero va a depender del tamaño del animal, hay de distintos portes, inclusive hay equipos que son portátiles, ¿ya? Hay equipos que son portátiles y son bastante cotizados, ya, para animales grandes, para animales pequeños, que son un poco más escasos, ¿ya? Si alguno de ustedes ha tenido perrito o ha tenido alguna mascota, quizás ha tenido que o ha podido recurrir a esto, tenemos otro ejemplo. Ahora bien, además de la medicina, ustedes bien saben que la radiación también se utiliza para otras cosas, como por ejemplo generar electricidad. Las plantas generadoras, los reactores nucleares, eh, que bueno, en nuestro país tengo entendido que lo tenemos, ya en Argentina hay una que otra central nuclear, en Estados Unidos hay muchas, ya en Francia sí tengo entendido también que hay muchas, ya, pero aquí se utiliza esta energía que producen los átomos, ya esta energía radioactiva, esta energía que producen los radionúclidos, eh, se aprovecha y se transforma en energía eléctrica. Ya, es bastante eficiente, es bastante, digamos, no es tan difícil de lograrlo, pero hay ciertos riesgos, digamos, a tener un reactor nuclear. Y principalmente una de las cosas más complejas de tener una central nuclear, un reactor nuclear funcionando para generar electricidad, son los residuos, ¿ya? Porque ya una vez que estos radionúcleos dejan de generar energía, se vuelven estables, ¿ya? Cuando se vuelven estables ya dejan de emitir radiación, hay que desecharlos y ese es un problema bastante complejo. De hecho, si vemos al caso de Chernobyl, todavía hay en el núcleo, digamos, de la central, todavía hay material que está emitiendo radiación. Igual cabe destacar que eso fue algo que se fue a controlar, pero es un muy buen ejemplo del potencial peligro que puede tener este tipo de artefactos, digamos, ¿ya?
Y lo otro es que también se utilizan estos reactores nucleares, o estos equipos nucleares con fines de investigación y docencia, ¿ya? ¿Para qué? Básicamente, bueno, para descubrir más utilidades, para poder ver, llegar a una mejor estabilidad, para poder quizás solucionar este tipo de desechos, qué sé yo. Todo eso, ese cúmulo de cosas también nosotros las podemos clasificar dentro de este espectro, digamos, de usos de radiaciones ionizantes. Bueno, chicos, por último, y ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Las fuentes radioactivas o los equipos de radiación que se utilizan para seguridad o protección, ¿ya? Equipos de rayos X para analizar bultos, principalmente en que pensar que los rayos X, si hay un metal, por ejemplo, se va a evidenciar de inmediato, ¿ya? Entonces, por eso que este tipo de artefactos, este tipo de máquinas se ocupan en los aeropuertos, en algunos juzgados, muchas veces ya en los centros de justicia también los tienen, ¿ya? Y hay algunas fuentes radiactivas también que se ocupan en algunos detectores de humo, ¿ya? Y esos serían los usos o las aplicaciones que nosotros podemos clasificar o podemos estudiar de las radiaciones ionizantes, ¿ya? También otro que quizás no está ahí y también podemos clasificar, quizás, no sé si para beneficio o quizás beneficio de algunos pocos, son las armas de destrucción masiva. También eso está presente, también se utilizan estos elementos radioactivos aprovechando la gran liberación de energía, que producen estos elementos en su núcleo, ¿cierto? Entonces, como hay una gran liberación de energía, se puede utilizar para hacer bombas, ¿ya? Eso sería un fin bélico, ¿ya? Que la verdad las cosas no pienso que sea algo beneficioso. Como les decía anteriormente, quizás beneficioso para algunos, ¿ya? Pero también está bien mencionar, ¿ya? Bueno, chicos, eso sería todo con respecto a esta clase. Me gustaría que hiciéramos una guía de autoaprendizaje, ver algunos ejercicios para ver algunos elementos, ya analizar un poco su número másico, su número atómico. Espero que le haya quedado claro. Traté de hacer una retroalimentación para que de inmediato pudiéramos ir aclarando las dudas e ir dejando la materia un poco más concisa. ¿Mm? Lo más probable es que hagamos una guía, pues les voy a hacer una guía para que ustedes la resuelvan, y una vez que la resolvamos, después le voy a entregar una pauta, ¿ya? Pero es bueno que lo discutamos, es bueno que planteen sus dudas, que cuáles son las cosas que quizás no le quedaron claras, y quizás hay que darle alguna repasada, hay que verlas de nuevo, con más calma, pero básicamente estas son lo que ustedes necesitan saber de cómo se genera la radiación. Espero que estén bien. Las manitos bien lavadas, en la casita, ojalá. Y si por ese motivo tienen que salir, recuerden, distancia social 1,5 metros, por favor. ¿Ya? Cuídense mucho, que les vaya muy bien y nos vemos en un ratito. Que les vaya súper bien.